Muy buenas tardes a mi profesora de primeros auxilios. Yo soy Nexer Oblitas. En este video vamos a hacer un caso simulado sobre primeros auxilios, cómo brindar a una persona o un estudiante que sufre la enfermedad de accidente cerebrovascular. Para ello, el día de hoy nos acompaña un estudiante. ¿En qué grado estás, hijo? Sí. Tercer grado de educación secundaria. Conjuntamente con él vamos a presentar el caso simulado de cómo atender a un estudiante que sufre accidente cerebrovascular. Mientras tanto, hay que hablar, hay que conocer qué cosa es esta enfermedad, cómo se produce, qué síntomas presenta. En realidad, los accidentes cerebrovasculares son lesiones de los vasos sanguíneos en el cerebro, o también es la formación de coágulos en las arterias del mismo, y esto va a producir, más adelante va a producir lo que es el accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque simplemente la sangre no va a transportar el oxígeno necesario al cerebro, y el producto de eso va a haber esta enfermedad de accidente cerebrovascular. ¿Y cuáles serían las posibles causas que lleva a desarrollar esta enfermedad? Son las causas. ¿Cómo se produce esta enfermedad? Esta enfermedad precisamente se produce pues cuando muchas veces pues una fiebre alta no controlada, o de lo contrario pues también se puede producir una hipertensión no controlada, el tabaquismo, el alcoholismo, la diabetes tipo 2, pero la causa asociada que más directa está es sobre los golpes en la cabeza. Cualquier tipo de golpe en un adolescente o en cualquier edad que se produzca en la cabeza, pues hay que tratarlo de manera inmediata, así se sienta sano. Pero si ha recibido un golpe en la cabeza, es necesario ir con el doctor, llevarlo al doctor, que se lo examine, que lo saque una tomografía y ver cómo está la parte del cerebro, la parte de la cabeza. Y ahora, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo puedo saber yo que un paciente o que un estudiante está sufriendo esta enfermedad de cerebro cardiovascular? Pues precisamente para nosotros saber eso tenemos que ver los síntomas. Son tres síntomas principales en esto. Número uno es sobre la simetría de la cara. Un lado de la cara posiblemente puede estar deformada, o no lo puede quizás mover con facilidad un lado de la cara y la otra sí, o se le pide que sonría al paciente si está un poco consciente, porque hay pacientes que con accidente cerebrovascular que están totalmente inconscientes. Ahí pues no se le puede ver, o sea, pedir que se sonría, porque no va a poder absolutamente nada, va a estar prácticamente desmayado. Pero a un paciente que todavía esté estable se le pide que sonría, y vamos a ver que una parte del labio va a ir ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, o sea, va a haber una simetría en la cara. Entonces ese es un síntoma. Otro de los síntomas es que se le pide al estudiante o al paciente que levante sus manos y no va a poder. Una lo va a levantar y la otra de inmediato lo va a caer. ¿Por qué? Porque va a perder fuerza en las extremidades, en una de las extremidades superiores. Y a eso se puede llamar, puede padecer una hemiplegia quizás. Entonces, de tal manera que otra de los síntomas que se puede presentar es precisamente pues la tartamudez. O sea, se le pide que hable, no va a poder hablar, o no va a poder repetir las palabras o se le pide que repita una pequeña frase y no va a poder repetir esa frase, porque va a estar un poco inconsciente, o va a presentar tartamudez. Son los tres síntomas principales cómo reconocer un accidente cerebrovascular. Pero esto puede estar acompañado de más síntomas, como puede ser fiebre, en pocos casos, pero sí se podría dar palidez, vómitos, dolor de cabeza. Entonces eso también va a acompañar a estos síntomas principales. Entonces, para eso de inmediato nosotros tenemos que saber estos síntomas para brindar los primeros auxilios. Y ahora, ¿cómo se brinda los primeros auxilios? ¿Qué debemos hacer ante un caso que se nos presente? Y ojo, esto no se va a presentar en el aula, no se va a presentar quizás en la sala de profesores, en la dirección. Esto se puede presentar en cualquier lugar, como ahora estamos aquí en La Pampa, en un recreo. Ahí se puede presentar esta enfermedad. O sea, en cualquier momento se nos puede presentar, y nosotros debemos estar preparados para actuar.
Entonces, ¿cuál sería la forma de actuar rápidamente, brindar los primeros auxilios? Es pues precisamente, en primer lugar, mantener la calma en cada momento. O sea, no desesperarse, hay que atenderlo con paciencia al paciente, porque en realidad para brindar primeros auxilios a un estudiante que sufre, o a una persona en particular que sufre accidente cerebrovascular, no se necesita hacer tanta maniobra en él, porque lo que tenemos que hacer es simplemente pues ponerle una posición adecuada, ya sea de cúbito dorsal para facilitar la respiración, o también puede ser de cúbito lateral o cubital, o perdón, fetal también, como se conoce, por si el paciente quiera vomitar, entonces va a facilitar el vómito en esa posición. Y número 2, lo que se tiene que hacer es que el paciente pues precisamente tiene que monitorear, o sea, nosotros debemos monitorear los signos vitales en el paciente, su pulso, su respiración. Entonces de esa manera pues el paciente, nosotros ver su estado, si tiene pulso rápido o lento, si tiene la respiración lenta o quizás débil. Entonces de tal manera que se tiene que monitorear sus signos vitales en el paciente. Y lo más importante, de inmediato anotar la hora que sucedió el caso, y seguidamente lo que se tiene que hacer es llamar de inmediato al centro de salud. Mientras más rápido sea la atención, mejor será el resultado del tratamiento. Entonces, una vez que hemos hablado, hemos explicado sobre toda esta enfermedad, sobre todo lo que es accidente cerebrovascular, ahora vamos a presentar un caso simulado. Acompáñame por aquí, por favor, con la cámara. Hay que ponerlo en posición cómoda. Esta es la posición que se debe poner, y hay que facilitar, hay que tratar, hay que acompañarlo de una almohada, con la finalidad de que la cabeza y la parte de las extremidades quede un poco más elevado que el resto del cuerpo, con la facilidad de ayudar de facilitar la respiración. Entonces, en esa posición ya hay que ver su respiración, si respira, su pulso está un poco estable. Vamos a observar a ver si la cara no tiene asimetría. A ver, vamos viendo si los brazos, no lo cae ningún brazo. Antes de hacer el procedimiento, vamos a anotar la hora que ha llegado, la hora que sucedió el hecho. Y lo más importante aquí, recuerden, lo más importante es que tenemos que llamar a al centro de salud, Muy bien, no te preocupes, Anthony, que en 5 minutos ya está presente acá los enfermeros para trasladarlo a la posta médica, y de ahí de inmediato trasladarlo a un centro especializado. Es que lo recomendable aquí es que cada docente, cada profesor tenga el contacto del enfermero, de los enfermeros de la posta médica, ante cualquier caso que se produzca, como el caso que estamos ahora, de inmediato llamar de manera urgente para que ellos vengan lo más pronto posible. De inmediato trasladarlo a un centro especializado, pero por el instante vamos a monitorear su respiración. Ha pasado 1 minuto.
Ha pasado un minuto, vamos a tomar nota. El paciente está un poco estable. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es ver la respiración de 12 a 20. Es lo normal la respiración que debe tener por minuto el estudiante. También se monitorea lo que es el pulso. El pulso también, pues precisamente de 60 a 100 latidos por minuto, ya está en los signos vitales que estamos controlando. Hay que tomar nota para luego de unos 5 minutos nuevamente volverlo a tomarlo, estos signos vitales, y así constantemente ir monitoreando los signos vitales. ¿Cómo te sientes, Anthony? Está él el problema que no puede hablar. Entonces, uno de los síntomas principales que hemos dicho, si es que no puede hablar, tartamudea o está inconsciente, nos lleva a sospechar que está presentando este caso de accidente cerebrovascular. Esta posición le va a ayudar a respirar, pero hasta que venga en 5 minutos ya no debe estar tardando por ahí los especialistas, los enfermeros, para que de inmediato a través de una referencia lo podamos referir y llevar de inmediatamente a un centro especializado. Vamos a ubicarlo en una posición de cúbito, una posición cúbito lateral o fetal, como se dice, por si el paciente quiera vomitar, para ayudarlo, facilitar para que pueda vomitar. Por lo tanto, vamos a hacer de manera despacio. Ya, ahí. Esto lo llevamos acá de manera despacio, porque no vaya a ser que lo vayamos a lastimar sus extremidades o el cuerpo del paciente, ya que está presentando accidente cerebrovascular. Entonces, en esta posición, eso le va a permitir facilitar, si es que tiene quizás esta sensación de vomitar, entonces lo va a facilitar esa posición. Seguidamente vamos a también de inmediato, ya para mantener su temperatura estable en el paciente, vamos a poner esto ahí mientras llegue ya el personal especializado de la posta para su traslado. Como había llamado de inmediato a la posta y me dijeron que en 5 minutos llegan aquí para ser trasladado, entonces vamos a esperar ahí. O en todo caso, por ejemplo, si se presentara otra situación de que no llegaran de inmediato, entonces se pide el apoyo de otros profesores o se pide el apoyo de otras personas que están alrededor. En una camilla se transporta y se lleva a un aula del colegio o al botiquín del colegio, y se le tiene ahí de manera estable una camilla para monitoreando sus signos vitales, hasta buscar la ambulancia, hasta buscar el personal especializado, informar a los padres de inmediato y trasladarlo a un centro especializado. Entonces, recuerden que mientras más rápido sea la atención, dentro de las 4 o 6 horas, mejores serán los resultados. Pero si se pasa de las 6 horas en adelante, entonces pues prácticamente los primeros auxilios ya no van a dar buenos resultados. Mientras más rápido sea la respuesta que se le da a este paciente, mejor será su recuperación.